Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau Quintero. Soy la directora de este conversatorio Democracia y Libertad que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. Esta noche tenemos una persona muy importante para nosotros los colombianos y aparte de ser muy importante para nosotros, es una esperanza para Colombia. El doctor José Manuel Restrepo Abandonaro. Va Abondar. Perdone por la mala pronunciación. Va a ser presentado por Carlos Alberto Reyes. Doctor José Manuel, pues primero, muchas gracias a usted por aceptar la invitación de doña Nidia. Doña Nidia, pues ha sido una líder bastante de muchos años en Nueva York y en Estados Unidos, eh, que se ha preocupado por defender la democracia y la libertad. Entonces, pues acá para todos está el doctor José Manuel, él es el actual rector de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Fue ministro de Hacienda y Crédito Público. También fue ministro de Comercio, Industria y Turismo en el gobierno del presidente Iván Duque. Es economista especialista en finanzas de la Universidad Rosario con una maestría en economía. eh, y también es doctor de la Dirección de Instituciones de Educación Superior de la Universidad de Bath. Eh, Perteneció a la sala institucional del Consejo Nacional de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional. También se ha desempeñado como consultor empresarial, asesor en temas de calidad y acreditación de instituciones de educación superior. Ha sido profesor, investigador, autor de varios libros y artículos. Y pues, sin más preámbulo, doña Nidia y todos acá presentes, pues principalmente fue el ministro de Comercio, Industria y Turismo que enfrentó el confinamiento producto de la COVID-19. Fue el ministro de Hacienda y Crédito Público que luego del estallido social y la activación de esa primera línea, pues fue el que enfrentó todo ese andamiaje en materia económica y logró soportar y tener cifras económicas de inversión, de estabilidad fiscal durante el gobierno del presidente Duque con todas estas problemáticas. Entonces, pues sin no ir más allá y acá aprovechar al doctor José Manuel, quien pues ha aceptado la invitación. Es muy importante también decir que para nosotros que esté hoy con nosotros eh, en la problemática que vive actualmente el país, en la situación, pues es muy importante tener su línea y conocer cuál es su percepción acerca del país, ¿sí? Sobre todo en la parte económica y fiscal y social del país y en las relaciones, pues, a nivel geopolítico. Gracias, doctor José Manuel. Ya puedes empezar, pues, empecemos como con lo que tendría que ver, hacer una breve introducción. Estos conversatorios usualmente son una pequeña introducción y luego, pues, todos tenemos inquietudes, preguntas para poder resolver con usted. Muchas gracias, mi querido Carlos Alberto. Muchas gracias a Nidia, a todos los participantes a este evento. Qué maravilla estar con ustedes aquí desde lejos y desde cerca, allí en la ciudad de Nueva York. Qué importante, colombianos, que como ustedes están llevando el buen nombre y la bandera de un país. Y quiero arrancar por ahí. A mí no me gusta arrancar nunca desde la lógica del vaso medio vacío, sino desde la lógica del vaso medio lleno, desde el sentido de esperanza. Tal vez el Papa Francisco recientemente hacía una reflexión y es que debíamos intentar recoger las migajas de la esperanza que todavía existen en algo que él ha llamado el Hope Storytelling. Y creo que me corresponde
enviar un mensaje de esperanza. Sobre todo porque al verlos a ustedes, al ver lo que es mi patria, mis jóvenes en la Universidad EIA en Antioquia, al ver lo que yo conozco del país, al recorrer las regiones, me doy cuenta de que nuestro país, el mismo de ustedes y el mismo nuestro, es un país que tiene potencialidades gigantes. Es un país que es el segundo país más biodiverso del mundo, con una oportunidad gigantesca en la bioeconomía, también con oportunidades de ser ejemplo en materia de sostenibilidad ambiental. En segundo lugar, un país que tiene una diversidad regional infinita. Basta recorrer el territorio nacional para descubrir la riqueza de patrimonio arquitectónico, de patrimonio físico, de culturas, de arte, de música, de folclore, asuntos que no son menores en la construcción de una nación. Y en tercer lugar, porque como lo ha señalado el Foro Económico Mundial, es el país que tiene hoy el mejor talento emprendedor de América Latina. Cuando uno tiene todo eso, no puede sentir nada distinto a dolor y tristeza por parte de lo que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad. Se nos invitó a un proceso de cambio que no se ha dado y que por el contrario ha generado profundas frustraciones dentro de nuestros jóvenes y dentro de nuestra sociedad. Tomamos como país una decisión, tristemente, de irnos a un modelo de izquierda radical que se ha caracterizado, entre otras además, por retrocedernos como país, que no hacen nada distinto a victimizarse permanentemente y a buscar responsables, ya casi a 3 años de su gestión, y que sigue siendo lo mismo, jugando al espejo retrovisor de un gobierno que ha sido incapaz de respetar los pesos y contrapesos en la democracia, muchas veces incluso emitiendo decretos cuando no caben, o pronunciando o anunciando emergencias económicas que se caen en la Corte Constitucional, o incluso proyectos de ley que tienen severos riesgos de tránsito en la Corte por inexequibilidad, como es la reforma pensional. Pero sobre todo, que ha puesto en entredicho a los medios de comunicación, estandarte de la democracia, esa que ustedes defienden en América Latina de un país como Colombia, que ha respetado siempre la libertad de opinión, la libertad de expresión. Un gobierno que ha tenido un desprecio profundo por el rigor de lo ético, por el rigor de lo técnico también. Desprecia el rigor técnico y ha tenido desafortunadamente la decisión de ir sacando los actores que saben de los temas en las carteras incluso más técnicas del gobierno nacional. Pero también que ha sido, en teoría, supuestamente la Dalit de la integridad y de la lucha contra la corrupción y que ha sido, por el contrario, ejemplo de corrupción, ejemplo de falta de integridad. Y entonces, esos mismos jóvenes que pregonaban el cambio hoy se preguntan, ¿y dónde está el cambio? Y eso genera una profunda insatisfacción y una profunda frustración, que no es menor, porque muy seguramente deteriora esa esperanza de la cual hablaba anteriormente, haciendo alusión al Papa Francisco. Un gobierno que se ha dedicado a ser apocalíptico, casi que catastrófico, fatalista, y que tuvo la mejor expresión de esto que acabo de decir hace algunos meses cuando la vicepresidenta de la República en Brasil señalaba: llevamos 200 años de destrucción, muerte y desolación, como si el país se estuviera reinventando ahora, como si estuviéramos asistiendo a un nuevo Edén, cosa que no es cierta, porque el país ha logrado disminuir la pobreza en varios años, disminuir la inequidad, mejorar el acceso a salud, mejorar el acceso en educación, solucionar el problema del analfabetismo, entre muchos otros temas. Eso los lleva también a ser casi que mesiánicos, incluso con una dosis de arrogancia, que tiene su mejor expresión también en las palabras de la vicepresidente cuando dice textualmente, comillas, de malas. Pues ese ha sido el escenario de un gobierno que claramente por lo anterior no tiene capacidad de construcción de consensos y tristemente ha perdido ya casi 3 años de gobierno en donde le ha fracasado la reforma política, le ha fracasado la reforma a la justicia, le ha fracasado la reforma a la salud, le ha fracasado parte de la reforma tributaria,
Le ha fracasado la ley de financiamiento, le ha fracasado la reforma a la educación, le ha fracasado la reforma al sector minero, le ha fracasado la reforma a los servicios públicos, le ha fracasado las políticas en materia de energía, le han fracasado buena parte de sus iniciativas, porque cuando uno no construye consenso, pues logra ese resultado. ¿Qué hacer entonces frente a ese escenario? Lo único que no podemos hacer es seguir en algo que no nos distingue como sociedad. Alguno de mis estudiantes en clase en estos días me decía, estamos mamados de la camorra, de la peleadera, entre todos aquellos que más o menos piensan parecido. Pues claro, porque nos quedamos en una o en otra orilla del puente. Mi mensaje es, si queremos construir un país que tenga futuro, hay que dejar de estar en una o en otra orilla del puente. Hay que recorrer ese puente y descubrir que en la mitad de él hay propósitos comunes, aún para quienes pensamos parcialmente distinto. Yo puedo tener diferencias con Laureano o con Nidia o con el coronel, pero como colombianos debemos tener la capacidad para reunirnos en la mitad del puente y descubrir que en la mitad de él todos queremos que haya menos pobreza, menos inequidad, menos informalidad, más prosperidad, más aprovechamiento de la riqueza de Colombia, mejores oportunidades para la gente. Si lográramos superar esa lógica de la orilla del puente, esa tendencia a la cual nos han abocado quienes nos han gobernado recientemente de polarización, de extremos, de populismo, de mentiras además o de posverdades, si lográramos superar eso, estaríamos en otro escenario. Debo decir también que los problemas fundamentales del país podrían verse como 7 automotores. Y quiero que se los imaginen, 7 autos que ustedes parquean en un parking lot y que están dejándoselo al siguiente gobierno en 2026 y que van a ser una bomba de tiempo. Las cifras de la economía han venido ligeramente mejorando y uno no puede dejar de reconocerlo. Incluso en este 2025, el crecimiento va a ser mejor que el 24 y que el 23. Va a estar cerca del 3%. El desempleo seguramente mejorará. Los indicadores de pobreza seguramente mejorarán porque el empleo está mejorando. Y muy seguramente habrá un mejoramiento en los sectores de industria, de comercio y varios otros sectores. ¿Significa eso que estemos bien? No, porque muchos países en América Latina están mejor que nosotros. Pero dos, porque los resultados que tenemos nos alejan del potencial de un país que debiese estar creciendo al 5 o al 6%. Un país que tendría que estar dándole oportunidades a distintos actores de la sociedad. Un país que debiese estar creciendo con el sector privado, con la empresa, con el emprendedor, y no solamente por la vía de la administración pública, por la vía de la burocracia, por la vía de las corbatas. Ese no es un camino de crecimiento idóneo. Entonces, a pesar de eso, los 7 automóviles que quiero que cada uno se los imagine en su mente, arrancan con el primero. Qué mal manejo de las relaciones internacionales y en particular ahora con los Estados Unidos de América. Qué torpeza infinita la de un jefe de Estado que a las 3:50 de la mañana envía un mensaje y pone en entredicho una relación construida diplomáticamente en 200 años y una relación que recientemente se ha caracterizado por ser exitosa, por ser bilateral, bipartidista, bicameral, multisectorial. Una relación que vale más de 40.000 millones de dólares en exportaciones e importaciones de bienes y servicios, que le significa a Colombia más de 5.000 millones de dólares en inversión extranjera directa, que permite que 1,4 millones de americanos nos visiten en turismo en nuestro país y sea el primer interesado o país interesado en hacer turismo en Colombia. Qué tristeza que pongamos en entredicho las transacciones bancarias, financieras, el acceso al financiamiento, la emisión de visas, la cooperación norteamericana por más de 1.200 millones de dólares anuales. Y todo por la torpeza ideológica de madrugada de un jefe de Estado que no se comporta con responsabilidad, que no se da cuenta de la dimensión del problema en que nos embarca.
porque hoy esa relación le permite a 250.000 madres cabeza de familia llegar con las producciones de flores a los Estados Unidos, que entre otras además permite ser protagonista en San Valentín, que le ha permitido al sector frutícola atender las necesidades de los campesinos en Colombia y encontrar mercados en los Estados Unidos, que nos ha permitido atender las necesidades de 500.000 familias cafeteras, que en su mayoría exportan a los Estados Unidos de América, que estamos de acuerdo en reconocer que con esta relación logramos atender casi 400.000 personas, la mayoría también madres cabeza de familia del sector de confecciones, algo similar en autopartes o en los materiales de industria de la construcción. Qué torpeza todo lo anterior, incluso además llegando hasta el exabrupto de anunciar medidas de retaliación de 25% de arancel por parte de Colombia contra los Estados Unidos, poniendo en entredicho la producción o la importación de maíz amarillo, que es fuente fundamental de la canasta básica porque es la que alimenta el sector avícola, producción de huevos, el sector de carne, o la soya, que es materia prima del sector de pescado, de producción de pescado en Colombia. Qué torpeza infinita la de un gobernante que se las da de gallo fino y que, como sucedió el domingo pasado, no pasó de ser un pequeño pollito. Al final de cuentas, todo por una razón absurda. Y la razón absurda era supuestamente unos deportados traídos de los Estados Unidos. Se recuerda que en los Estados Unidos, quien entra ilegalmente, pues comete un delito en los Estados Unidos. Pero que más allá de eso, deportados han existido en todos estos años, incluso en este gobierno. El año pasado fueron más de 17.000 deportados en condiciones similares. Y que finalmente, si existía una diferencia diplomática, se puede perfectamente solucionar por la vía diplomática. Cuando uno tiene esa torpeza y tiene dos rabos de paja gigantes, el rabo de paja de la producción de coca y el rabo de paja del manejo migratorio en el tapón del Darién, pues está exponiendo un riesgo gigantesco. Riesgo que sigue vigente, porque las medidas de los Estados Unidos no se desmontaron. Como lo dice el comunicado del House of State de los Estados Unidos, las medidas se suspenden en aplicación, pero siguen vigentes y se podrán firmar en cualquier momento si el gobierno colombiano incumple. Ahí tenemos un desafío gigante. Llamémoslo el auto número uno del parking lot. El segundo auto, que es el desafío de mediano plazo más complejo en materia económica, es el desafío de las finanzas públicas. Es una tristeza, pero en 2024 muy seguramente no se cumplió la regla fiscal. Están haciendo maromas, maromas de metodología para cumplirla. Pero claramente, si en el 24 no se cumplió, en el 25 va a ser mucho más difícil de cumplir y no serán suficientes las maromas metodológicas. Solamente en 2025 nos hacen falta más de 40 billones de pesos de disminución de gasto público, adicionales a los 12 que ya el gobierno anunció, que ponen en entredicho obras fundamentales de infraestructura, como el metro, línea uno del metro de Bogotá, obras como Troncal Calle 80 en la ciudad de Medellín, o incluso otra serie de obras y de decisiones, incluso de política pública en nuestro país. Entonces, estamos abocados a un riesgo gigantesco y es el riesgo de enviar un mal mensaje a calificadoras de riesgo, a inversionistas internacionales. Ese será el auto número dos, porque el gobierno siguiente va a heredar quizá el problema fiscal más grande en la historia del país, que no va a ser solucionable con una política de austeridad inteligente o con que los funcionarios no viajen en primera, sino en económica. Eso no es suficiente. Aquí lo que hay de por medio es un problema estructural y se va a requerir una disminución en el tamaño del Estado central, de por lo menos el 30%. Hay que recoger la burocracia de un Ministerio de la Igualdad que no ha sido incapaz de ejecutar, la burocracia de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, de la Unidad Nacional de Protección,
que le representa a Colombia casi 300 millones de pesos por cada uno de los beneficiarios de ese programa, que no son más de 8.000 personas. Estamos hablando de billones de pesos. La burocracia de entidades que le están haciendo la vida imposible al empresario, porque demoran procesos de autorizaciones, licencias ambientales, consultas a comunidades, el tema del INVIMA, el tema del ICA, superintendencias, la burocracia de tener 3 fiduciarias cuando podríamos tener una o ninguna, 2 bancos cuando solo necesitaríamos uno o ninguno. Creo que lo que hay de por medio detrás de todo esto es la urgencia de un recorte, de un tijeretazo a tantas entidades innecesarias en la burocracia colombiana. Pero claro, si este gobierno entre 2023 y 2025 crece el 20% anual en gastos de funcionamiento y burocracia, si las órdenes de prestación de servicio, o sea, las corbatas, estos 2 años han crecido en más de un 100%, pues nos estamos montando en un tren de derroche y de gasto innecesario, que obviamente tiene su reflejo en el problema de las finanzas públicas. Segundo auto en el parking lot. Tercer auto en el parking lot. Vamos a llamarlo el problema de la energía. Ha sido increíble que este gobierno ha sido destructor total de una política de largo plazo que nos sacó del apagón en el gobierno del presidente Gaviria. Una política que ha sido muy positiva para el país en inversión de largo plazo, que nos permitió incrementar la producción y capacidades energéticas del país, que nos permitió incrementar las capacidades de producción de gas en nuestro país. ¿A qué estamos abocados? Con la destrucción o debilitamiento de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, con las decisiones que se han tomado en licencias ambientales y consultas a comunidades en materia de producción de gas, en territorios de nuestro país que tienen todo el potencial para sacar gas, o con decisiones como la de no firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo, incluso complementaria con la que toma hoy el presidente de la República, que es absurda, es una torpeza económica de no continuar la exploración no convencional en los campos en los Estados Unidos. Absurdo, porque eso le ha permitido a Ecopetrol por lo menos mejorar las utilidades, mejorar la producción, mejorar las reservas, 8 veces más sostenible que la totalidad de la producción de Ecopetrol. Y a pesar de eso, se toman decisiones que nos dejan en escasez de gas este año y el próximo y los siguientes. Decisiones que nos van a llevar muy seguramente a un riesgo gigantesco de apagón en 2026 o 2027 cuando vuelva el niño, porque la capacidad de producción de largo plazo de energía se ha deteriorado porque las inversiones, por ejemplo, las que se tenían previstas en Guajira, no se han dado. Y no se han dado porque claramente los empresarios no están viendo condiciones para hacer esas inversiones. Es más, compañías muy importantes del país como Celsia, eh, y algunas otras incluso multinacionales se están saliendo de La Guajira, se están yendo al Perú, se están yendo a otros países. Es una tristeza porque estamos perdiendo la capacidad de largo plazo. Tercer auto en el parking lot. Pasemos al cuarto auto en el parking lot. Llamémoslo inseguridad. Y ahí lo que tengo para decir es una tristeza que nosotros estemos viendo cifras de enorme crecimiento en materia de inseguridad en Colombia. Estamos viendo cifras crecientes, por ejemplo, en hurto, secuestro, cifras crecientes también en materia de chantaje y de extorsión. Hoy me contaban los empresarios más importantes del departamento del Huila, asombrados, entre otras además, por la cantidad del secuestro y de la extorsión que están viviendo en este momento. Es una tristeza que eso suceda. Y es una tristeza porque, pues, lo que está poniendo en riesgo es el futuro del país. Y esto se ha dado como resultado de la ausencia de un buen proceso de conducción de paz en el país. El proceso de paz total es un fracaso total. Y es un proceso de fracaso total porque se tomaron todas las decisiones equivocadas.
Por ejemplo, se hizo el cese al fuego, pero no se avanzó en nada, no había voluntad política. Nunca se siguió el principio de verdad, justicia, reparación y no repetición. Error. No se pudo avanzar tampoco en la construcción de un proceso donde hubiera real voluntad política. Y si no la hay, si no hay voluntad política, ¿qué se puede lograr? Me parece que lo que está de por medio en este momento en materia de paz, pues es un debilitamiento profundo de la construcción del país. Riesgo, perder el control muy rápidamente, y ese va a ser el cuarto parking lot de por lo menos el 30% del territorio nacional. Y esto se asocia con el exceso en la producción de droga, con el incremento de la producción de droga. 2 segundos que me están aquí pidiendo una cosa, estoy contestando. Estamos entonces en ciernes de un país en donde la producción de coca está creciendo a pasos agigantados y donde el potencial de producción de coca crece igual, al punto que nos va a llevar a cerca de 400.000 hectáreas muy prontamente. Un país con 400.000 hectáreas como Colombia tiene un problema gigantesco de microtráfico, de delito, de, de afectación al ciudadano, a las familias. Entonces estamos en un problema serio que se deteriora aún más por el debilitamiento de la fuerza pública, porque hay un desconocimiento a esa fuerza pública. Entonces me parece que lo que está de por medio es un fenómeno gravísimo, gravísimo en materia de inseguridad. Problema gigante que va a heredar el siguiente gobierno. Por eso cuando me dicen la conmoción interior para la región del Catatumbo, pues si siguiéramos la misma lógica, terminaríamos entonces en un escenario en donde vamos a tener pues problemas severos, gravísimos, de manejo de la fuerza pública, pero además problemas severos, gravísimos, de que esa fuerza pública pues ha deteriorado sus capacidades de inteligencia, sus capacidades operacionales. Quinto, auto en el parking lot, los fenómenos sociales. Es inconcebible, pero en materia de salud, después de los avances que hemos tenido como país, en materia de lo que hemos construido en cobertura, en gestión de riesgo operativo, en gestión de riesgo financiero, en general un sistema de salud que ha sido incluso envidia de América Latina, que ahora tomemos la decisión de destruirlo. Lo destruimos por la vía de la caja, lo destruimos por las decisiones, lo destruimos por la incapacidad para encontrarle acceso a medicamentos a muchos colombianos en nuestro país. Triste entonces constatar que el problema social se viene agravando. Se agrava en salud, se agrava en educación. Se agrava en educación porque ICETEX, que era el crédito de mediano y largo plazo para la juventud colombiana, prácticamente se ha marchitado. Antes atendía 60.000 personas, jóvenes anualmente, hoy no atiende más de 5.000. Y entonces los otros 55.000 van a seguir engrosando porque el 78% son de estrato 1 y 2. Van a seguir engrosando el número de los ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Triste, porque es un problema social de enormes proporciones. Triste en lo social el deterioro de la vivienda y la destrucción de la vivienda. Ahí tenemos un problema muy complejo social que vamos a heredar. Todavía no se alcanza a percibir en su totalidad, pero lo vamos a heredar. Sexto, auto en el parking lot, el crecimiento potencial de Colombia. Es también una tristeza que estamos viendo el deterioro profundo de nuestras realidades en materia de crecimiento de largo plazo. Como quiera que hay un desconocimiento al sector privado, al sector empresarial, y como que el sector empresarial no cuenta ya, pues lo que estamos es en un problema serio en materia de crecimiento de largo plazo potencial de país. Los sectores claves de la economía, como el sector del agro, con productividad, con tecnología, los servicios basados en conocimiento, la industria 4.0, la energía,
no se están desarrollando al ritmo al cual deberían ir y por lo tanto el crecimiento potencial del país se ha deteriorado. Pero no existe una estrategia de crecimiento. No existe esa estrategia. Y en la medida en que no exista, pues hay un problema serio y grave. Todo esto me lleva también a el séptimo auto en el parking lot, y es lo que yo llamo una destrucción cultural. Esa lógica absurda de que el país es de derechos, pero se les olvidan los deberes. Si es que los jóvenes y la sociedad en general tiene derechos, claro, pero tiene deberes. Triste constatar la destrucción o terminar en la tiranía del mérito. Entonces ahora en Colombia el mérito del que trabaja, del que estudia, del que se esfuerza, del que hace la tarea ya no vale. Ahora vale el mérito del que sale del delito o del que está en el delito y a esos les dan una transferencia. No, señores. En eso terminamos es en la tiranía de la mediocridad. No podemos dejar que el país se lo lleve esta revolución cultural. Una revolución en donde además la integridad ya no es importante, donde la corrupción pulula, donde estamos destruyendo valores y principios, donde desconocemos el valor de la familia. Me parece que es urgente recuperar también el valor de la libertad, de la libertad para opinar, de la libertad para trabajar, de la libertad para hacer empresa, de la libertad de asociación, de la libertad religiosa, de la libertad de expresión. Tenemos que recuperar el valor de la libertad como un propósito común. En la medida en que tengamos esos 7 desafíos, pues vamos a enfrentar un dilema gigantesco. ¿Significa eso que podemos perder la esperanza? De ninguna manera. La esperanza es lo último que se pierde, pero tenemos que construir con sentido de unidad. Si tenemos en mente la esperanza, las oportunidades de país, la necesaria construcción de la unidad, seremos capaces de salir hacia adelante. Yo no creo que tengamos que quedarnos en la desolación. Creo que el país tiene que ponerse la camiseta de Colombia, la camiseta que nos ponemos solamente para los partidos de fútbol, que nos pusimos cuando enfrentamos el narcotráfico y salimos adelante y fuimos un país próspero, berraco, que logró crecer más que otros países en América Latina. La camiseta de un país que enfrentó la pandemia con éxito, siendo una de las economías que mejor salió del impacto de esa pandemia, según The Economist. Pero no podemos dejar de ponernos la camiseta en este momento de país. Llegó el momento de salirnos a poner esa camiseta con sentido de unidad, con sentido de esperanza. Y empecemos a despetrificarnos. Todo gira en torno al tuit o a la locura del día. Hay que superar eso para empezar a construir un proyecto de país con una narrativa que conquiste a los ciudadanos, que conquiste a la juventud y que le diga a Colombia que aquí hay futuro, que hay esperanza, que hay oportunidades, que hay activos valiosos y que este país no se amedrenta, que este país no lo representa, este escenario de odio, este escenario de descalificación social, este escenario en donde pues prima ese sentimiento, llamémoslo así, de un profundo, sí, odio que no representa al colombiano, que no nos representa un modelo de gobierno basado en el bla, bla, bla y muy poco de ejecución, que no nos representa ese sentido de populismo, que no nos representa tampoco un país en donde el mérito sea el mérito del delincuente y en donde seamos proclives a esa famosa paz narca, que no nos representa el resentimiento, nos representa una nación que se ha caracterizado por ser ejemplo de construcción de amor, de civilización de amor, que hemos tenido violencia, sí, pero que estamos saliendo de eso, que no podemos volver al pasado violento, ahora reflejado en el odio y en la desesperanza, que tenemos que recuperar los dos activos que ustedes defienden, las libertades y la democracia. Si somos capaces de construir un mensaje atractivo en esa dirección, somos capaces de tener un futuro más próspero. Si no somos capaces de ir en esa dirección,
vamos a vivir momentos profundos de desolación, de desesperanza, de tristeza y de mayor destrucción. El país se construye no individualmente, no con caudillos, como eventualmente pudo haber sido en el pasado. El país se construye con el poder colectivo de talentos, con el poder colectivo de líderes, con el poder colectivo de actores de distintos sectores de la sociedad. Ustedes, yo y muchas más personas en nuestro país necesitamos articularnos, trabajar en equipo, porque el país nos necesita a todos. Es ahora, o posiblemente no será nunca, a trabajar con la convicción de que hay un país por delante. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, doctor José Manuel, muy bueno su, 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 sus líneas frente al tema. Como para ampliar más y todo esto, pues vamos a empezar como la participación de cada uno. Ya hay unas personas que han pedido su palabra. A quienes vayan a y quieran pedir la palabra, por favor, con la manito arriba, por favor. Por ahora empecemos con Mira y le vamos dando la palabra a dos personas y el ministro José Manuel nos pueda dar sus apreciaciones, si les parece bien. Entonces, Mira, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Carlos, muy amable. Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos los participantes de este Zoom. Eh, Muchísimas gracias por participar y darnos esta cátedra que nos acabó de dar. Muy buena su presentación, excelente. Mi pregunta es cortita, pero antes yo le voy a pedir un pequeño favor que me espere un minutito mientras doy unos comerciales aquí. Listo, listo. Muchísimas gracias. A todas las personas que están participando, especialmente a los nuevos que llegaron hoy, por favor dejar su número de teléfono para poder seguirlos invitando directamente de manera personal. Y también, por favor, les recuerdo visitar nuestras dos cuentas de YouTube, donde ustedes van a encontrar todos los Zooms, reuniones que hemos tenido anteriormente. Y por favor, si les gusta, nos dan un like y se suscriben para nosotros poder tener un mayor alcance. Ustedes saben que estamos despertando conciencia, estamos en contra de este gobierno y necesitamos que todos los colombianos vayamos mirando hacia la misma dirección. Bueno, muchísimas gracias. Doctor, mi pregunta es bien cortitita y concisa. ¿Qué le parece a usted el soplón o la advertencia? Más bien el soplo, porque eso fue lo que él hizo, el señor Petro, diciéndole a los del ELN que los militares ya los tenían localizados. ¿Usted cuál es su lectura de ese post? Eh, Esa es una muy buena pregunta, mi querida Nadia. Nadia o Mira, 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 nadie se next. mira. A ver, yo personalmente creo que ahí, pues es un hecho que es totalmente atípico, que es como la segunda vez que sucede algo parecido, Sí, señor. en donde se divulga aparentemente información confidencial de una operación militar. Yo parto de ese principio, por ahora, pues es aparentemente información confidencial de una operación militar. El Ujú. colombiano que ha hecho un estudio riguroso del tema dice abiertamente que hay información confidencial efectivamente de una operación militar que se iba a realizar y que Wow. hay mucha molestia eso en particular. Si yo le creo a lo que dice el colombiano, pues me preocupa mucho más, porque Preocupante. entonces yo sí me hacía la pregunta, ¿nosotros tenemos un jefe de Estado que se equivocó o tenemos un espía? Un Me espía. preocupa manera en materia de seguridad nacional que eso pudiese llegar a suceder. Y sí creo que debiesen hacerse todas las investigaciones de rigor en la materia, porque eso
En caso de que sea así, pues no debería pasar impune. Es decir, me parece que es un tema supremamente delicado y grave. Y creo que simplemente es la confirmación de ese debilitamiento de la fuerza pública, de esa indignidad con la cual se maneja la fuerza pública, de ese deterioro a la imagen y al posicionamiento de esa que había sido siempre uno de nuestros activos más valiosos en nuestra sociedad, que es nuestra fuerza pública. Es una tristeza que así sea, y es una tristeza que en esto hayamos convertido algo tan importante como es la seguridad nacional. Entonces, pues me atrevo a señalar un poco eso, mi querida Mira, y me parece que seguiremos atentos a ver qué fue lo que sucedió, porque sí es como seguramente lo prevés, supremamente grave que estemos en este momento en esas circunstancias. En Yo ese, particular, un segundito, yo particularmente estoy adelantando el hashtag Petro, traidor a la patria, en Twitter, en X, lo siento. Gracias, doctor. vale, mira, vamos a continuar ahora con Alexander. Buenas noches, doctor Restrepo. Am, Dada la situación de Colombia, con su falta de recursos y asumiendo una transición pacífica del poder en las próximas elecciones electorales, presidenciales, disculpe, ¿cuál sugiere usted sería el, el orden de largada de los autos que tiene en el estacionamiento? Porque no creo que podamos hacerlos todos al mismo tiempo y a la misma velocidad. Y la otra preguntita es, ¿cuál cree usted que es el impacto económico del negocio del narcotráfico en la economía colombiana? ¿Podemos, podemos realmente ya sobrevivir sin el narcotráfico, asumiendo que lo erradicamos? Gracias. Muchas gracias, Alexander. Tal vez es una muy buena pregunta, ¿sabes? Yo creo que hay que arrancar muy rápidamente por tres vías. Muy rápidamente hay que arrancar por el tema de inseguridad. ¿Por qué? Porque el tema de inseguridad ataca directamente la confianza a la inversión, la atracción de inversión, la motivación de la inversión extranjera directa. Y me parece que ahí hay que recuperar la inteligencia perdida. Incluso hay que repensar de fondo si se necesita sacar algunos decretos que permitan que buena parte de aquellos que solicitaron voluntariamente la baja puedan recuperarse en la fuerza pública. Eh, lo que ha sucedido ahí es impresionante. El deterioro y la destrucción de capacidades es gigantesca. Y hay que darle, digamos, muy prontamente una respuesta a muchos de los territorios del país que están afectados profundamente por la inseguridad. Yo creo que hay que llegar también muy rápidamente a tener respuestas sociales. Incluso aprendiendo parte cosa positiva de este gobierno. De pronto muy rápidamente atender en programas de ciclo corto a los ninis, aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan, centros de atención primaria muy rápidos en salud en zonas marginadas y una recuperación de los subsidios de vivienda para tratar de activar con ello construcción de vivienda y generación de empleo. Y creo que hay que, en tercer lugar, muy rápidamente también ordenar las finanzas públicas. Eso va a significar una propuesta distinta, estructural de impuestos, de tributos, y seguramente una reducción del tamaño del Estado de manera significativa. Si yo logro solucionar esos tres elementos rápidamente, en simultánea ya me voy a meter en el mediano plazo en el tema cultural, en el tema de crecimiento potencial y en la recuperación de la relación con Estados Unidos. Me parece que por ahí puede haber como un camino prioritario que creo que respondería al sentido de economía, inseguridad y equidad. Son tres capítulos que requiere el país muy rápidamente para no generar el cuarto auto, que yo no lo puse de presente, pero que se puede presentar, el octavo auto, perdón, que es una crisis social, llamémoslo, de violencia social.
o una crisis de, sí, de violencia social como la que se presentó motivada políticamente y por el narcotráfico. Eh, entonces, yo creo que por ahí está la cosa y pudiese ser ese como un camino a construir. Pero se necesita mucha capacidad de actuación, mucho talento, mucha articulación de actores, mucho de concertación nacional y mucho de carácter y de berraquera y de convicción de que hay que tomar decisiones. Aquí no se vale la bobería, aquí no se vale la actitud tímida o de temores, porque nos la estamos jugando toda, enterita. Entonces, pues hay que tener capacidad para asumir ese riesgo. Y esa producción de coca, hay muchos estudios, es decir, yo no podría decir cuál es el valor realmente. Creo que puede haber mucho de eso en las remesas que estamos recibiendo internacionalmente. Pero la producción de coca hay que solucionarlo en un contexto de varias dimensiones. Hay que solucionarlo en el contexto de la oferta y yo creo que hay que sentarse incluso hablar cómo recuperar los instrumentos. No podemos seguir solamente usando las incautaciones, que las incautaciones son obvias, porque si hay más producción de coca hay más incautación. Hay que tener fumigación aérea, hay que tener eh, erradicación manual, hay que fortalecer de nuevo la sustitución de cultivos, hay que recuperar la relación que tenemos con pues, países en el mundo, la recuperación que tenemos en materia de tener acceso a información de seguridad en nuestro país para luchar contra la droga, que desafortunadamente se perdió, lo que es el OFAC. Es decir, nosotros estamos ahí dejando de tener acceso a información clave para perseguir al narcotraficante. Pero también por el lado de la demanda hay que ser audaz y hay que sentarse de verdad en la discusión multilateral, multinacional, de que pues el modelo hay que cambiarlo. Es decir, el tema de la demanda hay que controlarlo seguramente por otras vías, algunas de las cuales puede que no sean políticamente las ideales, Listo, viejo. pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo porque si no lo hacemos, pues vamos a tener un problema delicado. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar muy activamente en ese frente. ¿Cómo Eh, estás? diría eso. Mi hermano, esto de Muchísimas gracias. Bueno, continuamos con el coronel Jaime y se prepara César Cárdenas. Gracias, Juan Manuel. yo Alguien quiero tiene el micrófono abierto, por favor, cierre el micrófono, señor Cárdenas. Gracias, Carlos Alberto. Doctor Juan Manuel, qué maravillosa exposición la suya. Con alguien como usted se tiene por adquirir mucho conocimiento. Me da pena con el auditorio, pero tengo cuatro preguntas rápidas. La primera, usted como economista, ¿cómo nos recomienda obtener recursos para generar un contraataque, discúlpeme el término militar, por los ataques que tenemos en las redes sociales, de las bodegas, de los trolls y etcétera? ¿Cómo podemos hacer? Porque eso no solamente debe ser una estrategia de los candidatos políticos, sino que todos podemos participar en ella. Si se logran obtener los recursos y bajo un buen liderazgo, se podría trabajar en eso. ¿Le parece? Totalmente de acuerdo y creo que la mejor forma de aprender es hacer lo que ellos hacen. Es decir, sin caer en el dilema de lo ético, yo sí creo que se necesita un esfuerzo de construcción de trabajo en redes sociales muy activo. Creo que ha venido mejorando, le soy franco. Yo he visto lo que está sucediendo en este momento. Estuve recientemente viéndolo con un experto en este tema que es Esteban Guerrero y la verdad sí ha habido un mejoramiento. Lo que pasa es que ellos son muy hábiles para ese frente, lo saben manejar muy bien y creo que hay que tener mucho cuidado. Creo que hay que tener mucho cuidado en este momento para administrar esa problemática porque la problemática no deja de ser menor. Entonces me parece que es urgente pues un trabajo en esa dirección, mi coronel. Gracias, doctor. ¿Las cifras del DANE son reales o pueden estar siendo manipuladas en este momento? Mi querido coronel, yo por principio parto siempre de la base de que son reales, porque si no partiera de esa base, no tengo nada que decirle a usted en materia económica.
Claro, doctor, gracias. ¿Serán equivocaciones de Gustavo Petro todas esas actuaciones que nos dejan emproblemados o será parte de su propósito de destruir el sistema político, económico y social existente para implantar el suyo? Esa es una linda pregunta. Yo creo que hay menos equivocación, más planificación. Gracias, doctor. Muchos gobernantes autócratas generan guerras para mantenerse en el poder. ¿Visualiza usted una guerra entre Colombia y Venezuela para que se aferren dos dictadores al poder? No, 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 eso no, no creo que va a suceder. Eh, sí creo que el gobierno es muy amigo o muy proclive a hacer uso como de los conflictos y de los escándalos para enturbiar o tener cortinas de humo sobre decisiones equivocadas o sobre problemas. Eso sí va a seguir sucediendo. Gracias. Para terminar, en el Consejo de Ministros que lo transmitieron por televisión, alcancé a escuchar que Petro habló de que una victoria, una derrota militar puede convertirse en derrota política y entre líneas yo entiendo que se refería a que las FARC fueron derrotadas militarmente, pero aprovecharon eso con el apoyo del presidente Santos, quizá usted no lo pueda decir, y sacaron una victoria política. En este momento es probable que le den vuelta al asunto del Catatumbo y que terminen convirtiendo una derrota militar en derrota, en éxito político, en triunfo político. Lo del Catatumbo es una vergüenza, porque eso fue, digamos, ahí lo que está detrás es el fracaso del proceso de paz total. Es la pelea entre las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el ELN. Es la ausencia de la fuerza pública. Es la ausencia de voluntad para controlarlo. Es crónica de una muerte anunciada porque había sido señalado por la Defensoría del Pueblo. Y, y creo que la solución no es clara. La conmoción interior para mí difícilmente cabe constitucionalmente, pero va a ser difícil que la Corte tome una posición distinta porque obviamente hay un problema social. Eso sí es cierto, sí hay un problema social. Pero creo que ahí pues, lo que hay de por medio me parece que es un caldo que si acepta la Corte que ahí existe ese problema, ¿cierto? Pues entonces va a tener que aceptar que también existe en Guaviare, en Chocó, en Antioquia, Sí, en el Cauca, en Nariño y en todo el territorio nacional. y puede Entonces buscar la va a conmoción declarar, entonces lo que nacional. viene es una cascada o rosario de conmociones interiores. Yo creo que ahí lo que hay de por Lo medio que es un busca. tema mucho más delicado. Lo que busca. Gracias, doctor. Gracias a todos por la paciencia. Bueno, continuamos con César Cárdenas y se prepara Francisco Solís. Buenas noches a todos en la sala. Doctor Restrepo, antes que nada, agradecerle su amabilidad, su gentileza con los mensajes de apoyo y reconocimiento que le ha dado a Munir, mi hijo. Cuando lo recibió, se alegró muchísimo. Mi pregunta, Catatumbo. Resulta que normalmente nosotros en el histórico de enfrentamientos armados de nuestro glorioso ejército contra los narcoterroristas, siempre llegaba el ejército y esta gente tenía escaramuzas mientras huían. Ahora permanecen en la zona y Colombia tiene al menos 40 municipios que están casi en la misma situación que el Catatumbo y peor aún, el 70% de los municipios del país están con presencia de narcoterroristas. Con nuestro ejército débil, ¿podemos dar enfrentamiento a esta gente? Muchas gracias. Yo creo que con nuestro ejército débil lo que estamos es perdiendo desde hace rato el Catatumbo. O sea, la verdad es que el Catatumbo es un terreno que si antes estaba en dificultades, hoy está peor aún. Me parece que es un escenario en donde la ausencia del Estado es vergonzosa y en donde el primer paso es recuperar la presencia del Estado, pero sin temores. O sea, hay que llegar con la fuerza pública a pique en Flandes y efectivamente con todo el poder de la fuerza pública. Si nosotros seguimos permitiendo eso que sucede en el Catatumbo, pues ese es un castillo de producción de coca.
Y es un castillo de producción de coca que aprovecha las FARC, disidencias, que aprovecha el ELN, que aprovecha el Clan del Golfo, salen por Venezuela, todo tranquilo. Ahí se necesita de verdad, por primera vez, hacer del Catatumbo el proyecto piloto para la recuperación de la seguridad en Colombia. El diagnóstico muy acertado que se hace de Colombia. Tengo unas inquietudes. La clase política nos ha llevado paulatinamente desde hace un buen tiempo atrás, por no decir 30 años o 35 años, nos ha llevado al estado actual de crisis absoluta en el país. ¿Cree usted que la misma clase política tiene la capacidad de administrar o gerenciar un país en el 2026 con una profunda crisis como se está presentando? Partiendo de la base de que los partidos políticos hoy se están desmarcando del pacto histórico, pero están haciendo pequeños pactos exclusivamente con dos fines. Uno, con el fin de pasar el umbral y no perder las personerías jurídicas. Y dos, el del botín burocrático. Entonces me parece que estamos prácticamente como en las mismas situaciones de tiempos anteriores. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Y usted aspiraría a la presidencia? ¿O, por dónde? ¿O cuál es el proyecto? Gracias. Lo primero es que yo creo que la clase política tiene que entender que el ciudadano está esperando un cambio. Y por más de que el cambio, digamos, lo frustró, lo que sí tiene claro la gente es que la política tradicional no es el camino. Yo sí creo que se necesita una entrada distinta. ¿Eso significa no gobernar con la política? No, es indispensable gobernar con la política, pero es que hay que cambiar la manera de hacer la política. Hay que inyectarle política con P mayúscula, esa que privilegia el bien común sobre el bien particular, esa que trabaja con integridad y con valores y principios, esa que construye alrededor de las necesidades del ciudadano, no la micropolítica electoral o electorera, que se lucra de la política, que piensa en el bien particular y no en el bien común. Los políticos no van a ser la solución a nuestros problemas. Pero claro, hay que orientar esa política, recuperar incluso los partidos políticos, su ideología, que sean serios, que no se vendan por un plato de lentejas. Hay que recuperar la política con P mayúscula, pero la actual política no tiene P mayúscula. Y ese es un modelo que la gente no está esperando que sea la salvación. Diciendo eso, vuelvo sobre algo que he dicho públicamente y es, en Colombia existen tres deportes favoritos, el fútbol, el ciclismo y buscar candidatos presidenciales. Yo creo que más allá de un candidato presidencial o de un modelo caudillista, lo que hay que construir es un proyecto de país. Yo estoy en la academia y trabajando desde la academia también puedo contribuir a ese proyecto de país. Y el país necesita ideas, necesita propuestas, necesita acciones, necesita iniciativas, necesita construir un escenario de país viable que enamore, que construya con propuestas, con iniciativas y prontico. Porque el 8 de agosto, papá, ese día hay que meterle la ficha a esta película. Esto no aguanta un mes de curvas de aprendizaje. Por eso también creo que quien no tenga experiencia, y este no es un modelo, este no es un momento para inexpertos, para rookies, para novatos. Este es un momento para gente que tenga la experiencia, que no relacione su vida con la vida política tradicional y que sea capaz, con la verdad, de transformar alrededor de acciones, respuestas al ciudadano a pie. Bueno, continuamos ahora con Adolfo y se prepara don Germán Martínez. Muy buenas noches, bendiciones para todos. ¿Sí me escucha? Señor. Bueno, ante todo, pues el hijo siempre vuelve a casa. Disculpen que algún tiempo no estuve participando en estos espacios. Muchísimas gracias y un gran invitado. Incluso fue mi jefe, mi último jefe antes de pensionarme en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Doctor
Hay una cosa importante que usted lo ha mencionado en algunos escritos, los méritos y el reconocimiento de los méritos. Yo incluso fui víctima de eso. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene unos principios de valores muy fuertes, tiene un reconocimiento por compromiso, capacidad, experiencia, resultados, etcétera, es muy frustrante cuando uno quiere medir eso, del mérito, del reconocimiento, para que las cosas se hagan como debe ser. En el gobierno Duque tuve que renunciar 8 meses antes de pensionarme, precisamente porque esa falta de reconocimiento a los méritos y que en el gobierno Duque resulta que se le dio muchísimo más a los santistas y a los petristas que a los mismos que habíamos construido país. Es muy triste. ¿Cómo recuperar realmente eso? Lo otro es que yo como economista, especialista y maestría en administración pública, hay 2 temas que a mí me apasionan y siempre mantengo muy pendiente de ellos. La parte económica, incluyendo la fiscal, que usted lo conoce muy bien y ha hecho una muy buena exposición de eso. Pero con respecto a ese tema y ese manejo que le han dado a la inflación, que uno mucho teme que muchos de esos datos no sean confiables, el crecimiento que no sea confiable, el que están diciendo. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos años vamos a necesitar para recuperarnos económica y fiscalmente? Ahora, con respecto a la parte social, que incluye los bienes y servicios requeridos en materia de desarrollo económico, llámese empleo, llámese educación, llámese vivienda, salud, lo laboral, lo pensional, que había una destrucción muy fuerte con respecto a eso. ¿Cuántos años vamos a necesitar para recuperarnos de eso? Esas son las preguntas, doctor. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Lo primero, mi querido Adolfo, también bendiciones para ti. Muchas gracias por tu mensaje. Y lo primero es acompañarte, digamos, en tus planteamientos. Tal vez señalar que dentro de ese concepto del mérito hay que recuperar ese valor, el valor del mérito en nuestra sociedad. Y puede ser que se cometan errores. Y yo digo disculpas institucionales en tal sentido. Pero la voluntad siempre ha sido de tratar de acompañar a aquel que trabaja, que hace la tarea, que es esforzado, que es responsable, que genera resultados. Y ese principio es el que no se puede romper. Tampoco se puede romper el rigor de lo técnico de los datos. Yo digo, si hay dudas desde los datos, el problema es que si tú pones en duda el dato, ya pones en duda todo, no crees en nada. Entonces yo por eso digo, no puedo dejar de creer en algún dato, porque entonces no tendría ninguna información para poder opinar. Y creo que pues ese es un camino. Y lo otro es, en la perspectiva económica, tú pones los desafíos. Y los desafíos no son menores, es un desafío de crecimiento, es un desafío de empleo, es un desafío de pobreza, es un desafío de inequidad, es un desafío que tenemos que construir entre todos. La invitación que te diría es, hagamos el esfuerzo de construir para adelante. Tú eres un hombre valiente, valioso, inteligente y que tiene un liderazgo de opinión. Construyamos para adelante con ese propósito, con gente que, como en el caso tuyo, tiene el talento suficiente de haber tenido la experiencia y el conocimiento de la cosa pública y de haber servido con elegancia, con entrega y con amor por un país que al final es de todos. Gracias. Bueno, continuamos con don Germán y luego sigue Laureano. Doctor José Manuel, muy buenas noches. Don Germán, Le hablo desde el suroccidente de Colombia, del municipio de Cajibío, Cauca, municipio declarado toda la vida zona roja.
donde hemos tenido unas grandes experiencias que quiero compartir. No ha sido fácil llegar a expresarle lo que hemos hecho por el Cauca. Yo soy caleño y desde 1983 en el terremoto me radiqué en el departamento del Cauca. Acá desarrollamos sobre la meseta de Popayán la mayor agroindustria que ha tenido Colombia de espárragos. Sembramos 475 hectáreas de las 710 que tuvo Colombia y desarrollamos empleo de 2.75 empleos fijos hectárea año, lo que permitió trabajar en medio de conflictos con los tres grupos actores que han habido en el Cauca: FARC, ELN y paramilitares. Me tocó vivir en carne propia esas situaciones y fui víctima de una de esas situaciones porque tuve la fortuna de regresar después de mi secuestro. Hoy las empresas que tenemos en el departamento del Cauca o que tuvimos fueron invadidas. Llevamos desde 2010 con invasiones en todas las áreas de generación de empleo. Pero hay algo que quiero comentar. En el departamento del Cauca, en la zona sur, se tienen cerca de unas 14.000 hectáreas en lo que es el municipio de Patía, en zona de influencia de los municipios de cultivos ilícitos. El departamento del Cauca requiere una política de establecimiento de cultivos que tengan unas condiciones óptimas de adaptación a la condición tropical de Colombia y de la altura sobre el nivel del mar, que es fundamental para la decisión de establecimiento de cultivos industriales. Acá han habido muchas experiencias y muchos dineros, incluyendo de USAID, que hoy sabemos que no funcionan, pero que debemos reinvertir en el desarrollo del Cauca, así como se habla de Catatumbo. Y el departamento del Cauca ha sido un departamento que desde 1530, desde su fundación, ha tenido el crisol para que todos los experimentos se hayan hecho aquí. Por eso hoy sobrevive la marihuana en el norte del Cauca, la amapola en la parte de Bolívar y en la parte de la frontera con Nariño, y toda la cordillera occidental, vertiente derecha, está llena de coca. He tenido la oportunidad de estar en esos cultivos. He sido funcionario en un momento de una actuación que hizo el Plan Colombia y luego posteriormente para el Acuerdo 01 de La Habana. Y me quedó una frase muy importante en la zona rural. El campesino coquero ya en confianza le dice al técnico externo que ellos quieren quitarse la cruz o el INRI que tienen cuando salen a cualquier ciudad, por pequeña o grande, o tienen la oportunidad de salir hasta San Andrés, y cada vez que saquen el fajo de billetes, no lo miren como un coquero o un narcotraficante. Muchos de ellos quieren hacer país, pero se requiere autoridad, presencia del Estado y desarrollo social, pero con continuidad. ¿Qué espera usted o qué vislumbra del departamento del Cauca dentro de su experiencia? Porque no solamente es Catatumbo, al Cauca hay que darle un empuje total antes de que el volcán Puraceno lo dé como una respuesta. ¿Qué opina del departamento del Cauca? Nariño es un departamento que sobresale, pero ¿por qué Cauca siempre vive en el atraso? Tal vez lo primero, mi querido Germán, es que le tengo un profundo cariño al departamento del Cauca. Mi señora es hija de una caucana, de una payanesa, y le tengo un cariño no solamente familiar por esto que acabo de decir, sino le tengo un cariño porque creo que es un departamento junto con otros actores de la región pacífica que tienen potencial, primero por su biodiversidad. Es que son lugares mágicos, son paisajes especiales, son espacios de naturaleza únicos, son cuencas hidrográficas y orográficas espectaculares, pero además también tienen la virtud de la diversidad cultural, racial, de la diversidad también de etnias, de esa diversidad que se puede reflejar en el patrimonio artístico, en el patrimonio folclórico, musical. Es impresionante lo que uno encuentra cuando va al Cauca en este frente, pero también cuando uno se enfrenta a la realidad de un territorio que tiene talento como el tuyo, hombre corajudo, que como muchos caucanos han sido valientes para enfrentar las inseguridades,
las destrucciones, los bloqueos, la incapacidad de la fuerza pública y de la autoridad para enfrentar esos bloqueos y esa destrucción de seguridad. Qué maravilla tu historia alrededor de la capacidad para hacer un sector agroindustrial como el de espárragos que tiene vocación exportadora. Pero hay que tener mucho cuidado porque hemos entregado el territorio, porque lo hemos dejado aislado, porque de alguna manera Cauca y Nariño y ahora incluso el Valle del Cauca los hemos descuidado y porque ha faltado muchísimo de política social también para estos territorios, pero también mucho de autoridad para evitar que se conviertan en lugares destino del narcotráfico, de la producción de coca, sin ningún esfuerzo o con muy poco esfuerzo para controlar eso que sucede. Así que yo creo que hay que aprovechar todos los activos que tiene, hacer mucho de inversión, lograr mayores niveles de inversión social, convivencia social, aprovechamiento de oportunidades económicas, conectar el territorio a través de mejoramiento en infraestructura, mucho fuerza de autoridad de la fuerza pública, voluntad para enfrentar quienes destruyen el desarrollo regional, quienes bloquean el desarrollo regional y hacer un gran esfuerzo de recuperación de ese talento emprendedor que como el tuyo va a permitir que Nariño, Cauca y el Valle logren seguir un desarrollo hacia el futuro. Muchas gracias, doctor. Bueno, continuamos con Laureano y seguido iría Omaira. Gracias, Carlos Alberto. Un saludo primero a doña Nidia, que es la que siempre me da la palabra en estos conservatorios. Quería decirle cómo está doña Nidia. Doctor Restrepo, me uno a lo que dijo Alexander y a lo que dijo Jaime, el coronel Medina, del resumen que nos ha hecho de toda la situación que estamos viviendo en el país, que es muy exacta como usted lo describió. Pero me identifico porque yo tengo una aproximación totalmente diferente a lo que políticamente se está pensando hoy. Francisco lo dijo, llevamos 30 años y de pronto más, pero lo que dijo Francisco Solís, de problemas y de errores políticos. Y usted lo dijo, política con P larga, con P mayor, que yo en este grupo me conocen bien, Yamira va a soltar la sonrisa, porque yo llamo la podrítica. Estamos infestados de podrítica, doctor Restrepo. Y ese es el problema. Por eso Colombia llegó a donde estamos hoy. Como está la situación que estamos viviendo, que no es una situación sencilla ni nada fácil. Tenemos que hacer un gran esfuerzo, todo el mundo lo ha dicho. Pero yo veo con gran preocupación que la cometida de casi todo el mundo en este momento es el 2026. Todos están pensando en el puesto que vamos a sacar, en qué nos vamos a meter a negociar con la podrítica, en qué nos vamos a ver si de pronto podemos tumbar a una persona. Me identifico ahora sí, yo soy médico, soy neurocirujano, fundador de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica, presidente de la Scientific Academy Foundation y presidente de otro par de grupos médicos. Tenemos un equipo en la Scientific Academy Foundation que es fundada en la Florida con gente en Colombia y gente acá, todos colombianos, que estamos ventilando esto desde hace mucho tiempo y gran parte de la gente que está aquí ya me conoce con la cantaleta de todos, 2 veces por semana por lo mismo, martillando en el mismo tema. He sacado unos 8 videos de Petro el psicópata. ¿Y a qué viene el cuento? En el último que estoy hablando con el comandante La Verdad, con el mayor Germán Rodríguez, porque es que también soy mayor de ejército en uso de buen retiro, cuerpo logístico, retirado en 1985. Hablaba de que Colombia tenía un problema de que estábamos en manos de un psicópata.
y de una persona que tiene el cerebro podrido. Cerebro podrido es la gente que bajo adiciones no tiene sino un frente para pensar y analizar y no puede salirse de ahí. De ahí. Entonces, en otras palabras, estamos en manos no de un presidente, sino de un guerrillero, narco guerrillero. Y para Donald Trump, en ese momento, y Marco Rubio está considerado como narco guerrillero. Entonces, mi doctor Restrepo, por más que hagan los colombianos, estamos enfrentados al peor delincuente de la historia y analizando el comportamiento mental, cerebral, moral, ético, social y todo lo que quiera, este señor es peor que Fidel Castro, que el Che Guevara, que Chávez, que Maduro, que Ortega, etcétera, etcétera. Entonces, ante esa calidad de delincuente es donde nosotros tenemos que ver qué hacemos. Nosotros no podemos estar dedicados a la política y cada vez que el señor hace una payasada, él no se ha equivocado, doctor Juan Manuel. Petro está en agenda. Él no está haciendo las cosas cerradas. Petro está llevando el camino del globalismo y el camino de la destrucción de Colombia, porque un pueblo con hambre, un pueblo sin un poder político, un pueblo sin trabajo, un pueblo sin salud, es un pueblo dominable y manejable. Entonces, nosotros tenemos que estar enfrentados a estas circunstancias. Y ante estas circunstancias nosotros tenemos que tomar unas medidas extremadamente urgentes, fuertes y bien calificadas. Dentro de la parte legal es la parte más importante en este momento. Entonces vuelve y sale el 109. El 109 no puede tener más apoyo que el que ha tenido y no va a salir. Entonces sale el que estamos impulsando nosotros, el 194. El 194 habla que incapacidad física mental completa y total. El psicópata no tiene tratamiento médico comprobado. Por lo tanto, el señor Petro no puede ser presidente de Colombia. Y de ahí tendríamos que ver, entonces, ¿qué más podemos hacer? Unas fuerzas militares vendidas en parte, comprometidas en otra parte, y unos muchachos con muy buena intención, totalmente sometidos, y por eso es la gran cantidad de retiro del servicio activo. Dentro de esas fuerzas militares, nosotros tampoco le podemos exigir a ellos que se pongan de carne de cañón, porque lo primero que tienen que saber los militares es que nosotros estamos para apoyarlos y no para que después nosotros seamos los verdugos de ellos mismos cuando ellos nos hacen el favor de salir del bandido. Doctor Restrepo, no me alargo más por respeto al tiempo de todos, como dijo César Cárdenas, pero sí quería dejarles esas inquietudes. Y yo estoy trabajando en esas inquietudes. Y estoy trabajando con Francisco Solís, Omaira nos ayuda, Mira nos ayuda, y aquí hay otros que se meten a este conversatorio y también nos colaboran en ideas como Alexander Fabinovich, donde a veces nos da la medianoche charlando de este tema y buscando oportunidades y opciones. Eso era lo que yo quería comentarle, mi doctor Restrepo. Muchas gracias, Laureano. Bueno, digamos que hiciste como la disquisición. Yo comparto que el tema de podredumbre, de corrupción, de falta de integridad, pues es un tema dramático y que claramente hay que trabajar en ese frente. Y creo que, como lo dices tú, pues aquí hay una responsabilidad desde la cabeza y varios de sus integrantes y de los actores de la política. El punto mío es, si queremos realmente superar este escenario, tenemos que superar también al propio presidente. Es decir, entiendo perfectamente las inquietudes y preocupaciones, pero mi mirada es para adelante, no para atrás, ni para el presente. ¿Qué es lo que vamos a hacer para recuperar el escenario del país? Esa tendría que ser la primera de las preocupaciones. Y creo que en esa dirección es donde hay que trabajar en este momento. Yo no sé si
y no me entro en los intríngulis del artículo 109 o de los artículos que tú señalas y los reclamos que seguramente la justicia tendrá que seguir y habrán actores que los demanden. Yo personalmente me concentro más en otras cosas, me concentro más en cuál es el proyecto de país que hay que construir, cómo recuperar ese sentido de integridad, cómo tener una apuesta de país de largo plazo, porque si no, seguiría petrificado y yo creo que hay que superar la petrificación. José Manuel, yo te dejo solo una inquietud, que es que Petro no va a soltar el país, se va a extender y esa es una parte que tenemos que tener muy en consideración, porque así actúan los psicópatas. Sí, digamos que si tú crees eso, pues Mm, evidentemente hay un problema institucional severo. Yo sí. todavía creo en la institucionalidad del país y creo que eso no va a suceder, justamente porque tenemos institucionalidad. Sí creo que ellos, como ideología y partido de gobierno, tendrán un gran chance de ser elegidos o ser electos. Y ese para mí es quizá el desafío más importante. Si yo desconozco ya el valor de nuestra institucionalidad en nuestra democracia, pues no veo futuro, pierdo la esperanza. Y como yo nunca pierdo la esperanza, porque soy optimista, puede ser inocente, yo creo que el país no va a permitir eso. Y mi querido amigo José Manuel Restrepo, pues en la medida en que lo escucho, me siento muy identificada con ese espíritu positivo, dado a que pues estamos caminando con un sujeto de gobierno que no piensa sino en caminar con chambonadas y con un espíritu de transgresión hacia los colombianos, porque él busca fundamentalmente generar todo tipo de desconfianza desde el punto de vista político, económico y social. No obstante, pienso la importancia de que nosotros comencemos a mirar con un discurso diferente, precisamente que sea de involución. Él plantea la destrucción, nosotros tenemos que plantear la construcción en forma inmediata, no basarnos en el discurso del sujeto, porque el sujeto es lesivo y nosotros tenemos que mantener la moral en alto. Y si tenemos la moral en alto, comenzamos a caminar en función de rescatar principios y valores, en función de restaurar lo que queremos de una Colombia próspera y empezamos a pensar con un espíritu de libertad y empezar a hacernos sentir colombianos, dueños reales de esta tierra y demostrarle a él, a los indígenas, a los negros, a los blancos, que tenemos una forma de vida donde todos realmente cabemos, porque la libertad económica no es la libertad de ser ricos por ricos, sino que la riqueza es la capacidad de ser creativos, de tener actitud de ahorro para tener una calidad de vida decente, buscando precisamente tener una salud, educación, oportunidad de recreación. Y nosotros tenemos que mejorar nuestra actitud de pensamiento. Puede que veamos algunos y se caigan en la desmoralización, pero es porque no han encontrado el camino de la luz y fundamentalmente porque si espiritualmente estamos decaídos, moralmente estamos perdidos. Necesitamos mente, alma y espíritu, porque el futuro es ya y Colombia es de los colombianos. Nuestra tierra ancestral se llama Colombia. Ancestralmente somos dueños de esta tierra y ningún sujeto podrá arrebatarnos la libertad, la democracia y el espíritu de desarrollo social productivo, porque tenemos la capacidad, con disciplina, defendiendo nuestra familia como pilar fundamental de la sociedad y generando en nuestro corazón el sentido patriótico que está muy perdido. Petro y sus secuaces son esbirros del oro. Ellos buscan miseria de la comunidad y de la sociedad mientras ellos van a engrosar sus arcas. Pues vamos es a lo contrario. El que trabaja come y tenemos que tener esa actitud positiva para sacar a Colombia adelante. Me alegro encontrar un discurso bueno como el suyo, mi querido Juan Manuel Restrepo, porque es de actitud y mente positiva.
Muchas gracias para todos. Gracias por permitirme hablar y vamos a la carga, mis queridos amigos, por Colombia. Libertad, patria, orden y desarrollo social productivo. Muchas gracias. Omaira, muchas gracias por ese mensaje tan bello, un mensaje además que yo creo que va en la línea de lo que debería ser. Hay que construir, no hay que destruir. No podemos seguir en un escenario de destrucción. Y el escenario en que estamos es un escenario de caos, de anarquía. Mire lo que está sucediendo hoy. Se hace una transmisión en vivo del Consejo de Ministros como si fuera un circo, como si fuera un stand-up comedy, un show, un reality. Y hacemos de la política o convertimos a la política en una civilización espectáculo. ¿Qué es eso? Promesas incumplidas, caos, anarquía, un gobierno destrozado y derrotado que se ve dividido además, incoherencia, un desorden total en un Consejo de Ministros y una falta total de rigor técnico en decisiones que ni siquiera están estudiadas y se charlan ahí al aire. Es una Porque es vergüenza, un verdadero chambón, es por eso. es una vergüenza y es un ejemplo de chambonería. Lo Exacto. estamos viendo hoy. Pero no podemos caer en eso, no podemos caer en esa civilización espectáculo. Me parece que estamos equivocándonos de cabo a rabo. Eh, y creo que hay que recuperar los valores, el rigor de lo técnico, eh, el orden, la autoridad, la planeación, el rigor técnico, el sentido incluso pues de que las decisiones son, hay que estudiarlas. Me parece que ese es un camino que no debemos seguir, el camino de la chambonería. Usted, primero, una de estas es, usted va a ser candidato presidencial. Segundo, ¿cuál fue el error que usted cree cuando fue ministro del gobierno Duque no se hizo bien? ¿Qué cree que fue lo que le faltó a Duque, que el error que él cometió? Y la tercera es, usted habla sobre la carrera política, pero vemos que esas personas que han hecho carrera fueron, empezaron como, hasta decir como edil, concejal, fueron alcaldes, senadores y ocuparon cargos y cargos y cargos y han sido corruptos, son hasta están hasta investigados. Entonces, hablar de que hay que hacer la carrera política, que tenga experiencia, ahí no entra el politiquero. Esa es la gran pregunta. ¿Y usted qué opinaría? ¿Cómo se lanzaría usted a la presidencia? ¿Con qué plataforma ideológica iría usted? Por ejemplo, un Milei o un Bukele del Salvador, si se iría por esa línea. A ver, tal vez lo primero, Edier, es que todos los gobiernos cometemos errores. Y yo no puedo dejar de reconocer que eventualmente pudieron haber errores. Eh, Insisto, como en todos los gobiernos. Tal vez un error importante fue el no comunicar adecuadamente todo lo que se hizo o se logró. Y seguramente muchos más. Yo particularmente como ministro también pude haber cometido errores. Eh, y eventualmente incluso tuve frustraciones, como por ejemplo no haber logrado sacar en el Congreso esa ley que luchaba contra el gota a gota y el pagadiario. Pero más importante que eso es, se actuó siempre con responsabilidad, con amor, con cariño por el país, con un nivel de rigor técnico, con todos los errores que uno puede llegar a haber tenido. Diciendo eso, lo que he dicho claramente es que la política que hay que recuperar es la política con P mayúscula, esa que privilegia el bien común sobre el bien particular. La política no es mala, querido Edier. La política mala es la que se hace con P minúscula, la que privilegia el bien particular sobre el bien común. La política hay que recuperarle su dignidad y hay que recuperar la dignidad y el valor de quienes construyen bien común. Eso no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es cuando se utiliza la política, cuando se construyen microempresas electorales, cuando se destruye con falta de integridad ese ejercicio de la política. Y uno de los principios de la política es construir colectivamente.
Mi tarea en esta sociedad, como ya lo dije, es construir colectivamente alrededor de un propósito o proyecto de país, en donde mi apuesta es ayudar en esa dirección. Yo no estoy hablando de candidaturas porque me parece ni siquiera que es apropiado, me parece además que no es el centro de la discusión. El centro de la discusión es un proyecto de país. Estamos cansados ya del modelo caudillista, porque hay que tener nombres hoy, mañana, pasado mañana, no. Hay que construir proyectos colectivos y hay que construir ideas, iniciativas. Ese es el camino por ahora, lo más importante. Como lo dije antes, tres deportes tiene Colombia: el fútbol, el ciclismo y buscar candidatos presidenciales. No hay necesidad de eso en este momento. Lo que hay que hacer es tener un proyecto de país que conquiste, que enamore, que apasione, que construya con integridad, que recupere el valor de la política con P mayúscula y que siempre tenga presente las necesidades de los ciudadanos, reconociendo errores, como lo acabo de decir, pero también reconociendo aciertos y construyendo para adelante siempre desde lo construido. ¿Usted considera que exista dentro de los candidatos presidenciales que hay en este momento, porque yo apenas voy a ser precandidato, uno que verdaderamente represente la institucionalidad del país? Porque sinceramente nosotros, algunos miembros de la Reserva, nosotros los ciudadanos colombianos, no lo vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio César, y bueno, mucha suerte en tu aspiración presidencial. Yo solo te digo, yo no soy político ni represento a la política tradicional, pero no desdigo de la política con P mayúscula, porque cuando se construye con bien común, creo en ella. Y creo que si destruimos el valor de la política, destruimos el valor de la construcción de una sociedad. No estoy diciendo que los politiqueros son deseables de ninguna manera. No creo en eso. No creo que eso sea política. Y como tú lo estás construyendo, una política con P mayúscula en tu aspiración presidencial, la mejor de las suertes en ese camino. Diagnóstico y de tanta problemática. Yo creo que hay que hacer, hay que avanzar. Y ese proyecto país siempre nos lleva como a lo mismo. Por ejemplo, dentro del proyecto político que he venido manejando de política republicana y por lo tanto Partido Republicano Unión Colombia, que incluso se ha quedado en stand-by. ¿Por qué? Porque es importante la unión. No podemos dividirnos más entre nosotros. Y este es un llamado a la unión, a los ciudadanos, a los empresarios, a los reservistas, a los políticos de verdad. Porque una cosa es política, que es servir a, y politiquería, que es servirse de. Es muy diferente. Y hagamos política. Y es que política la hacemos a diario. La hacemos en políticas públicas cuando somos empleados públicos. La hacemos política cuando hacemos política de familia, política de educación, política de amistad. Siempre estamos en esa. El hombre por naturaleza es político, pero hay que hacerlo bien, como debe ser. Y en ese sentido yo creo que tenemos que, como ciertas cosas, avanzar en eso. Entonces, en justicia, en seguridad, en familia, en libertad, incluida la libertad económica, en equidad y en reducción del Estado. Es importante tener en cuenta esos puntos para desarrollar, para formar país, para construir país en adelante. Muchísimas gracias a todos. Bendiciones. Gracias, doctor Juan Manuel. Gracias, señora Nidia y Carlos Alberto. Carlos Alberto, doctor José Manuel Restrepo. Le estoy muy agradecida por haber aceptado nuestra invitación, y a Carlos Alberto Reyes, que hemos trabajado juntos por largo tiempo. Le agradezco mucho que gracias a él usted está aquí visitándonos esta noche. Muchas gracias a ti, Carlos Alberto, también a Nadia, también a Lidia y a todos y cada uno de los participantes. Gracias por esta invitación. Cariñoso saludo a todos ustedes, que Dios los bendiga. Y bueno, nos veremos en la vida, porque como dicen los paisas, arrieros hemos y por el camino nos vemos. En el camino nos vemos. En el camino nos vemos.